Hermanos, el propósito de la iglesia del Señor Jesús es predicar a Cristo Jesús. El Señor no quiere que tengamos grandes catedrales o templos grandísimos llenos de personas. Él solamente quiere creyentes fieles, que aunque sean pocos y no tengan un templo grande, pues puedan tener el deseo de hablar a las personas del Señor Jesús, y debemos de estar listos para ello. En este pasaje que leímos vamos a considerarlo no solamente ese versículo 13 al 23, sino desde el inicio, desde el versículo 1. Vamos a estar viendo algunas cosas muy importantes. Y no cabe duda, hermanos, que en el trabajo de predicar a Cristo, Pedro y Juan destacaron el hecho que solo Jesús era importante en la expansión del Evangelio. Pedro y Juan habían tenido una experiencia anteriormente a este capítulo 4 de hablar del Señor Jesús, y un día fueron al templo y se toparon con una persona que había estado lisiado, o estaba lisiada más bien, desde hacía 40 años, y como era la costumbre, este hombre se ponía a la puerta del templo, de la entrada del templo, para recibir ayuda. Así que ahí estaba, y un día Pedro y Juan se acercan, lo miran, él también se les queda viendo, esperando que algo le hicieran en especial. Quizás tenían una frasecita, los que pedían limosna en el templo, en el vestíbulo del templo, y Pedro y Juan lo miran a los ojos y lo detienen, y prácticamente le dicen: no tenemos monedas para darte, pero tenemos una cosa mejor que el dinero. Y luego le dijeron que en el nombre del Señor Jesús iba a ser sanado. Y dice la palabra que el hombre sanó, se levantó de donde lo habían puesto y pudo caminar, hasta saltó, brincó, porque estaba totalmente sanado, y entró al templo con Pedro y Juan. Pues imagínenselo, después de 40 años tirado, sin poder moverse, ahora podía caminar, y pues hizo mucho escándalo, y eso trajo problemas para Pedro y Juan. Dice la Escritura que fueron encarcelados, y no tanto por haber sanado a este hombre, que al final de cuentas su sanidad pues era especial. Óigame, 40 años tirado, y ahora se levanta como un muchachillo con mucha habilidad. Pues eso puso de cabeza todo lo que allí estaba ocurriendo. Pero ¿sabe qué fue el problema? El problema es que Pedro y Juan hablaron del Señor Jesús. Ellos no quisieron que nadie pusiera la atención al hecho milagroso que había ocurrido ahí. Además, ellos mismos les hicieron ver que ellos no eran los causantes de todas esas cosas milagrosas que habían ocurrido, sino que Dios lo había hecho. Así que esto trajo pues muchos problemas, y dice la palabra que Pedro y Juan fueron encarcelados.
fueron llevados a prisión y ahí los dejaron, o sea, no atendieron el caso luego. Los dejaron ahí, y fue hasta la mañana siguiente que Pedro y Juan fueron llevados ante el sumo sacerdote y el Sanedrín y los líderes religiosos de su época. Y esa es la primera cosa que vemos en el capítulo 4. Aquí vemos, hermanos, que la iglesia del Señor Jesucristo se estaba expandiendo triunfantemente. No había campañas ni cruzadas, simplemente fue algo natural. La iglesia crecía. Muchos han llegado a pensar, hermanos, que incluso en la iglesia de Jerusalén, no en el templo, no hay que confundir. Estoy hablando del grupo de creyentes que había en Jerusalén. Muchos comentaristas dicen que había como 80,000 creyentes ya en ese lugar. Pues nomás aquí en esta parte había 5,000 convertidos. Pero al paso del tiempo se fue añadiendo y añadiendo y añadiendo, lo que hizo posible que en muchos rincones se hablara del Señor Jesús. No solamente como rumores de alguien que fue crucificado y de alguien que había resucitado, por los rumores que los mismos soldados comenzaron a expandir en su ambiente, sino que realmente pues la iglesia estaba ahí presente. El testimonio de los creyentes, el testimonio de los discípulos, el testimonio de Pedro, la predicación de Pedro y de Juan, más tarde el apóstol Pablo, hermano, fue un ingrediente único en la iglesia de aquel entonces. Nosotros debiésemos de imitar en ese aspecto cómo la iglesia debe de trabajar. Cada uno de los que formamos la iglesia del Señor Jesús debemos de estar empapados en esta experiencia de que estamos plenamente conscientes que el Señor nos ha salvado para hablar a otros de la persona del Señor Jesús. El libro de los Hechos es una historia de veras muy completa de una iglesia que se expande, que se extiende y nadie la detiene. El Señor trabajó en el pueblo judío tremendamente, que los mismos judíos alcanzaron a otros judíos, incluyendo a los que no eran. Hubo mucho trabajo que hacer. Así que Dios, en su infinita sabiduría y misericordia, estuvo llamando gente y preparándola para que fueran testigos y hacer parte de esta iglesia que se extendió rápidamente a todos los rincones de aquel mundo conocido hasta nuestra época. Pues, hermanos, fue un gran milagro que de veras hay que pensar muy seriamente el propósito del por qué estamos aquí. El Evangelio alcanzó a muchas personas, fue a muchos lugares, hubo respuestas al mensaje de Jesucristo, como lo mencionado en el capítulo 2 del mismo libro de los Hechos, cuando dice que los que recibieron el mensaje fueron bautizados y se unieron a la iglesia 3,000 personas, y que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, se mantenían firmes en la comunión unos con otros, se mantenían firmes
en el partimiento del pan, o sea, cuando celebraban la cena del Señor, y sobre todo la oración. Y pronto ese número, como dije, se fue extendiendo más y más, hasta llegar a tener como 5,000 personas. Hubo un tiempo que tuvieron 15,000, pero como dije al principio, muchos piensan que había como 80,000 gentes. Por eso fue la persecución, dicho sea de paso, que ocurrió, porque comenzaron a quedarse en el hogar. Y el propósito de Dios para la iglesia era que se extendiera, que se fueran, así que Él permitió una persecución. Esto que le sucedió a Pedro y a Juan es parte del permiso de Dios para ser perseguidos, porque no quiere el Señor que estemos cómodos y que estemos cruzados de brazos viendo pasar el tiempo, sino que de veras, como discípulos, como seguidores del Señor Jesucristo y enviados de Él, tenemos que anunciarle a los demás que Cristo es el Salvador y que no solamente murió por nuestros pecados, sino que resucitó triunfante y que ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nuestros pecados cuando le pedimos a Dios en su nombre. Y un día resucitaremos con Él. Así que pues aquí vemos cómo el Señor había hecho el trabajo. El versículo 4 donde dice que había 5,000 gentes, ¿verdad? La segunda cosa que vemos, la vemos a partir del versículo 5. Vemos aquí la defensa de Pedro ante el concilio. Él habla valientemente sobre lo que le había ocurrido. Después de haber pasado la noche en prisión, Pedro y Juan fueron llevados delante de los líderes judíos de la nación. La pregunta que enfrentaron fue esta: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Por decirlo de otra manera, ¿quién les dio autoridad? ¿Quiénes son ustedes para hacer este tipo de cosas? Dice un comentarista que la reacción de las autoridades que vemos en el versículo 13, los religiosos no esperaban una declaración así somera sobre el templo o sobre la misma religión judía. Ellos querían oír que realmente no había autoridad en su persona para hacer las cosas que estaban haciendo. ¿Por qué razón? Porque los judíos creían que había un ser superior, que no era Dios, sino el sumo sacerdote. Él era el que daba las órdenes, él era el que decía lo que se debía de hacer o no hacer, pero quedaron realmente sorprendidos cuando Pedro y Juan les dijeron o les mostraron que ellos no estaban bajo ninguna autoridad humana. Así fuera el sumo sacerdote, ellos no estaban bajo la autoridad de él. Ellos claramente les hicieron ver que solamente tenían una autoridad, y ese era el Señor Jesús. Mire lo que dice a partir del versículo 10: sea notorio a todos vosotros, o sea, a ustedes concilio y a ustedes sumo sacerdote y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis
y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Sabe qué está diciendo? Esta persona que nos acompaña en este momento, ustedes lo están viendo completamente sano. No tiene ninguna señal de enfermedad. Él está completamente sano. Pero ese trabajo lo ha hecho el Señor Jesús, a quienes ustedes rechazaron. Cuando dice el versículo 11, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él está diciendo, ustedes han rechazado al Señor Jesucristo, la cabeza principal de la iglesia, la piedra angular sobre la cual está edificado toda la obra de nuestro Dios. Imagínense qué balde de agua fría les cayó a los religiosos de su época. Cuando alguien quiere sobresalir en nuestro tiempo para hacernos creer que son hombres o mujeres especiales que Dios ha puesto, tenemos que decirles que no hay ningún nombre, ni de hombre ni de mujer. Por eso dice el versículo 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Que el Señor Jesús vino a ser la pieza importante de toda la religión, si es que la hay, y que Dios así lo ha dispuesto. Y podemos decir, hermanos, la obra de la iglesia, el trabajo de la iglesia no es en base de las personas, es en base al Señor Jesús, porque Él es quien nos ha salvado. Así que todo lo que podamos hacer no es por nuestras fuerzas. Sí, gracias a Dios por lo que Dios nos permite. Mirando al pasado podemos decir gracias a Dios por la gente dispuesta para hacer la obra. Lo que hoy gozamos no ha sido más que la obra de Dios realizada en nuestros corazones para hacernos ver la necesidad de apoyar, de cooperar. Pero no ha sido nuestras fuerzas, hermanos. Ha sido el poder de Dios. Y tenemos que seguir trabajando en ello y que Dios nos ayude, porque si no podemos nosotros seguir, algo mal está pasando dentro de nuestra vida. Si hemos perdido el ánimo, si nos sentimos tristes y atribulados, yo me atrevo a decir, hermanos, que algo está mal en tu vida, que necesita analizarse y necesita ser cambiado totalmente con la ayuda de Dios para ser esa clase de creyentes como los creyentes del primer siglo, que no tuvieron miedo de hablar de Cristo Jesús, y eran apresados, eran azotados, eran golpeados, eran perseguidos. Los mismos discípulos del Señor Jesús fueron muertos por predicar a Cristo Jesús. El mismísimo Pedro fue crucificado, otros fueron golpeados. Juan fue echado a un perol de aceite hirviendo, y aún así no pereció, porque Dios lo quería vivo, porque Juan tenía muchas cosas que decir, no solamente escribir su evangelio, sino también escribir el libro de Apocalipsis, que fue escrito en condiciones, hermanos, pues no buenas. Juan no tenía una oficina, Juan no tenía un escritorio,
Juan no tenía un aparato de aire acondicionado como esos que ahora están anunciando, unos aparatitos bien chiquitos que podemos poner arriba de nuestro escritorio y sentirnos más o menos cómodos. No, él estaba encarcelado. Ya había pasado por la experiencia de tratar de freírlo en vida. Y ahí escribió ese libro de Apocalipsis, que hasta el día de hoy nos sigue dando muchos dolores de cabeza, porque a veces no lo entendemos, no lo comprendemos, aunque sí podemos entender que el Señor Jesucristo va a venir para llevar a su iglesia, y que la iglesia del Señor Jesucristo no tiene oficinas en ninguna parte del mundo. No están en la Ciudad de México, no está en Guadalajara, no está en Monterrey, no está en Roma, no está en Jerusalén, no está en China, ni en el Japón, ni en ninguna parte del mundo. La iglesia del Señor Jesús está en todas partes. Y donde hay un creyente fervoroso que ha creído en Cristo Jesús y ha rendido su vida al Señor Jesús y vive bajo su voluntad, esa persona, hombre o mujer, niño, joven o anciano, son parte de esa iglesia gloriosa, que si la pudiésemos juntar en alguna ciudad no cabrían por los miles y miles y miles de creyentes en el mundo. Así que Pedro dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El Señor Jesús tiene esa misión. La tercera cosa que vemos en este capítulo 4, versículo 13 al 17, parte de ello lo leímos hace un momento. Aquí habla que la valentía, escuche bien, la valentía debe ser parte de la misión de la iglesia del Señor Jesucristo. Por decirlo de otra manera, si buscamos, hermanos, ingredientes en los discípulos, la valentía es un ingrediente principal en la vida de los hijos de Dios. Ser valientes. La valentía de Pedro y de Juan de veras es asombrosa. Sí, ellos hablaron en el templo no se podían hacer muchas cosas, y estoy hablando aquí ya del templo en la ciudad de Jerusalén. Todo estaba muy bien después de la experiencia de la muerte del Señor Jesucristo, después de que los discípulos hablaban que Jesús había resucitado. Hermanos, todavía está el sabor de aquella experiencia. Así que los religiosos están listos ahí para que ninguna cosa entre al templo, ni se escuche cerca de ese lugar. Así que no había un letrero prohibido hablar de Cristo, pero ya los discípulos sabían a qué se estaban ateniendo. Ahora, hablando de Pedro, semanas antes, Pedro enfrentó a los mismos religiosos que estos lo habían acusado de ser seguidor de Jesús, y se acobardó. Hasta una mujer lo señaló como seguidor de Jesús, y Pedro se molestó porque lo señalaban. Estaba totalmente acobardado. Empezó a seguir todas las experiencias de la crucifixión, del azote del Señor Jesús, la crucifixión misma, pero de lejos. Todo fue de lejos. Pero un día, después de la resurrección del Señor Jesús, el Señor Jesús se apareció a Pedro, allí en el lago, donde él había pescado junto con sus otros compañeros, como Juan, que eran pescadores, y ahí habían estado trabajando. Y se acuerdan que se aparece el Señor Jesús
y les pide de comer, y comen con ellos, y Pedro se aleja y el Señor Jesús lo sigue. Y dice la palabra que el Señor Jesús mantuvo una charla con Pedro en aquella ocasión, y solamente consistió en hacerle una pregunta 3 veces: Pedro, ¿me amas? Y Pedro contestaba que sí. Pero la tercera vez que vuelve a escuchar la pregunta, Pedro, no molesto, pero sí un tanto asombrado, le dice al Señor Jesús: Señor Jesús, ya te lo he dicho muchas veces que sí, te amo. Y ahí es donde el Señor Jesús le da la tarea: apacienta mis ovejas. Y de aquel entonces Pedro cambió totalmente, y ahora lo vemos otra vez al frente de estos religiosos, con todo el poderío que Roma les había concedido, porque Roma políticamente había mantenido relaciones con los líderes religiosos para tener controlados a los judíos, y con una autoridad que iba mucho más allá de lo lógico, pues cometían muchos desmanes, sacaban mucho provecho para su propia bolsa. Pues imagínense ahora Pedro frente a ellos. Ahora no les tiene miedo, y ese es un ingrediente principal en la obra de Dios. Hermanos míos, si en este momento alguien entrara para acabar con nosotros porque somos seguidores de Jesús, con la manifestación de que todos los que no sean creyentes que se vayan, porque ellos van a acabar con los creyentes, hago una pregunta muy seria: ¿cuántos de ustedes se saldrían para no ser muertos por los enemigos de Dios? ¿Verdad que no? Tendríamos que quedarnos, hermanos. Aquí vemos nosotros que Pedro es valiente, no tiene miedo, y enfrenta a los religiosos para hacerles ver qué importante es la vida del Señor Jesús en nuestra vida. Hermanos, qué experiencia tan hermosa ha ocurrido en nuestro corazón, en nuestra vida, que el Señor Jesús sea parte importante de nosotros, que no estamos solos, hermanos. El Señor Jesús está con nosotros y debemos de gozarnos por ello, y qué bueno que esto haya ocurrido. Una cosa más que aprendemos en este capítulo 4, a partir del versículo 18 hasta el 22. Hermanos, a veces oímos sobre la palabra obediencia, y a veces pasamos tiempo tratando de explicar qué es obedecer. En este caso, en el capítulo 4, obedecer a Dios es nada más y nada menos que predicar. Cuando predicamos del Señor Jesús, cuando alguien nos pregunta sobre nuestra fe y abrimos nuestra boca y les decimos lo que creemos del Señor Jesucristo, hermanos, realmente estamos obedeciendo al Señor Jesús, porque Él nos ha ordenado hacerlo. Acuérdense de la gran comisión. El Señor ordenó a su iglesia predicar, y por donde quiera que fuera. El mismísimo apóstol Pablo fue salvo para que predicara, y Pablo predicó aunque fuera golpeado, aunque fuera encarcelado, predicaba hasta los últimos días de su vida. Pablo murió, hermanos, predicando al Señor Jesucristo. Y de ahí en adelante muchos creyentes murieron cuando la iglesia del Señor Jesucristo fue perseguida por la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada, pero ellos quisieron acabar con el pueblo de Dios, con los cristianos evangélicos, y a muchos los llevaron y les prendieron fuego, atados a un palo, con sus manos
para arriba, y hubo a uno que le preguntaron que si estaba dispuesto a negar al Señor Jesús como el único Salvador de su vida, y aquel hombre dijo: no puedo negar a quien ha hecho tantos bienes en mi vida. No puedo negar a quien ha bendecido mi vida. Y dicen que después de aquella experiencia, el verdugo extendió su mano para quemarlo y murió. En la historia hay un hombre que se llamó Juanús, fue quemado, un tal Savonarola fue quemado, y otros tantos, y hombres y mujeres, incluso fueron llevados a lugares preparados para que muriesen cornados por los toros salvajes, como en el Coliseo de Roma. Es un ejemplo de que en ese lugar murieron miles de creyentes de aquel entonces por solamente de veras predicar el Evangelio de Cristo Jesús. Los discípulos, en este caso Pedro y Juan, no pretendían, o por lo menos no estaban levantándose el cuello como personas que conocían la voluntad de Dios, pero sí le estaban diciendo al sumo sacerdote y al concilio de religiosos que obedecer a Dios era lo más importante para sus vidas. Por eso ellos dijeron en cierta ocasión, en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Anteriormente, en el versículo 17, los religiosos les prohíben que no se divulgue más entre el pueblo, que no hablen más de Jesús. Y luego los llevaron para convencerlos de que no debían de hablar de Jesús en ninguna manera. Y Pedro y Juan les dijeron a los religiosos: juzguen ustedes mismos si es justo delante de Dios obedecerles a ustedes, obedecer a Dios. Y luego en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Y cree que los religiosos aceptaron lo que Pedro y Juan decían? No, porque dice el versículo 20, no, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y luego el versículo 21, ellos, o sea los religiosos, les amenazaron, luego los soltaron, no hallaron ningún modo de castigarles por causa del mismo pueblo. O sea, el mismo pueblo se dio cuenta de lo que estaba ocurriendo. ¿Y de qué manera se dieron cuenta? Dice el versículo 21, porque todos, o sea, el pueblo que estaba viendo, el pueblo que fue testigo, ¿qué hicieron? Glorificaron a Dios por lo que se había hecho. O sea, después de esa experiencia de sanidad, glorificaron el nombre de Dios. Y hay una razón, porque el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. O sea, no podían negar. Lo habían visto muchas veces a la entrada del templo en Jerusalén. Habían escuchado su voz de pedir limosna. Y ahí se estaba una buena parte del día. Así que sabían su historia. Y ahora, completamente sano, glorificando el nombre de Dios. Quizás nunca lo había hecho. Así que estos vieron un gran milagro, como es de suponerse. No todos creyeron en el Señor Jesús. Solamente lo vieron, lo experimentaron, pero hasta allí. Y por último, este pasaje
del capítulo 4, pero ahora del versículo 23 al 31, nos dice que obedecer a Dios produce adoración. Hermanos, si predicar es obediencia, adoración también lo es. Estamos aquí no por que la iglesia nos ordena, o sea, la primera iglesia bautista de Ciudad Obregón. Estamos aquí por obediencia a Dios. Y acuérdense que la adoración no es tanto en el templo, la adoración es privada, en tu casa. Tú tienes que apartar una hora del día, ya sea en la mañana o en la tarde o en la noche, y leer la palabra y adorar su nombre. Y en el transcurso del día, a lo mejor no tienes la Biblia a tu mano, aunque como dije ahora los teléfonos la tienen, ya no tenemos excusa, o menos tenemos excusas, pero aún mientras manejamos podemos exclamar alabanzas al Dios Todopoderoso. Después de que Pedro y Juan fueron soltados por el Sanedrín, los dos volvieron a la iglesia. Dice el pasaje que volvieron a los suyos. O sea, no volvieron con la familia personal. Regresaron con la iglesia. Acuérdense que la iglesia siempre estaba orando. Una vez Pedro fue encarcelado y dice la Biblia que la iglesia oraba y que Dios libró a Pedro. Y Pedro fue a donde la iglesia se reunía, tocó la puerta y no le querían abrir, porque la persona que lo vio tuvo tanto gozo en el corazón que se olvidó de Pedro, le volvió a cerrar la puerta y fue y le dijo a los discípulos lo que había ocurrido. Por eso es que la primera reacción de la iglesia fue alabar el nombre de Cristo. Cuando dice alzar sus voces a Dios, habla de alabanza. Alabaron el nombre de Dios, oraron por el valor que tuvieron los discípulos, por la fortaleza que tenían los discípulos, porque tanto Pedro como Juan eran ejemplos para la iglesia local. El evangelio siempre tendrá oposición, no se lo olvide, porque eso es normal, eso es natural. Además, la profecía dice que la gente no escucharía si sobre la venida del Señor Jesús, dice el mismo evangelio, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Si el mismo Señor Jesús fue rechazado siendo el Señor, ¿qué esperamos nosotros? Pero con todo eso, tenemos que ser valientes, como vimos hace un rato, y seguir predicando el nombre del Señor. Y termino diciendo, el testimonio verdadero de la iglesia lleva la finalidad de ser convincente a los demás. Por decirlo de otra manera, nuestro testimonio debe ser verdadero y realmente debe de convencer a otros que algo especial ha sucedido en nuestra vida. Hermanos, que Dios nos ayude. Señor, en este momento estamos muy agradecidos porque nos has permitido estar en este lugar. Gracias, Señor. De repente no es fácil por las enfermedades que nos aquejan y por esta pandemia que todavía en algunos lugares ha estado causando problemas. Pero hemos visto tu mano de amor y de poder guiándonos, sacándonos adelante. De tal modo que podemos decir que pese a nuestras enfermedades y problemas, tú has estado ahí presente y no nos has dejado solos ni un solo momento. También, Señor, y gracias
por permitirnos estar reunidos en este lugar. Bendice todas las familias que aquí representamos. Gracias, Padre, por la ofrenda que te hemos traído también, Señor, para que la multipliques y nos sigas ayudando para usarla con sabiduría. Gracias, pues, Señor, te pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.